Escuchábamos recién Sumo, Los Viejos Vinagres y también un tema de los Rolling Stones. Y ahora vamos a entrar a nuestro segundo bloque que tiene que ver con lo que fueron las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como decíamos hace un rato, el PRO resultó vencedor, el partido que viene gobernando la ciudad ya hace desde el año 2007, con Mauricio Macri siempre a la cabeza. Esta vez hubo dos candidatos a jefe de gobierno que fueron Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, que compitieron en la interna, en donde resultó vencedor Rodríguez Larreta. Y como decíamos hace un rato, en segundo lugar quedó la fuerza ECO, que preside o que conduce Martín Lustó. Y en tercer lugar el Frente para la Victoria, en donde el ganador de la interna resultó ser Mariano Recalde. Así que bueno, esa es un poco la situación de lo que pasó el domingo en Capital, en donde se ratificó la conducción del PRO. Sí, bueno, es interesante ver porque también se generó un debate después dentro de los medios kirchneristas, por decirlo de alguna manera, u oficialistas, en los cuales la gente se preguntaba por qué ganaba Macri, ¿no? Y muchas veces se caen en el prejuicio de no, porque son todos unos derechosos, porque son unos caretas, digamos, se dice eso. Entonces yo creo que hay que repensar, me parece, esta cuestión y ver por qué gana Macri, por qué el kirchnerismo no puede entrar ahí. Digamos, no, creo que es hacer un juicio así muy muy rápido y no. Sí, quizás para orientarnos un poco en eso tenemos una entrevista que habíamos pensado para este bloque con José Cornejo, que es director de la agencia de noticias de la Paco Urondo. Así que, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, José, ¿me escuchás? Sí, loco. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal? Te habla Santiago. Estábamos discutiendo un poco lo que fueron las elecciones del pasado domingo en la capital federal, en donde resultó vencedor Rodríguez Larreta, y como disparador acá Laureano planteaba un poco el por qué, ¿no? El por qué le cuesta tanto al kirchnerismo en general y a todos los procesos populares que han tenido lugar en la Argentina entrar en la capital federal. Así que si querés darnos tu opinión acerca de eso. Sí, es como la gran pregunta, ¿no? Si no tuviera la respuesta, yo hubiera ganado la capital y no estaríamos hablando de esto en este momento. Pero yendo a un análisis de las condiciones que provocan esta situación, primero lo siguiente, digamos, para mí hay que tener muy en claro que una cosa es la fuerza electoral del kirchnerismo y otra cosa es su militancia transformadora. Y esto no es exactamente lo mismo, y nosotros tenemos que tener mucha diferencia en esto, porque por ahí en provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, donde muchos militantes tienen posibilidades de ser electos, a veces, es confuso, pero en otra provincia donde el Frente para la Victoria está compuesto por PJs provinciales de dudosa lealtad a nuestro pueblo, bueno, digamos, es clara la diferencia entre las fuerzas más militantes y las fuerzas electorales. No digo con esto que las fuerzas electorales sean el mal de estado puro, pero el PJ, que muchas veces nos ha acompañado y ha sostenido electoralmente al kirchnerismo en estos últimos 10 años, en muchos casos es muy parecido al PJ que también acompañó al menemismo en la década anterior, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí. Es decir, estamos hablando es cierto que queremos tener una representación electoral, pero no es exactamente lo mismo que las fuerzas militantes. ¿Esto por qué es importante hacer la división? Porque cuando pensamos en la capital federal, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que la gente vote al macrismo que tiene un montón de políticas reaccionarias, papá? Bueno, lo primero es esto, digamos, el PJ porteño es una formación compleja, no está constituido solamente por los militantes de base de las villas del sur de la ciudad. Primer punto. El segundo punto es que el macrismo ha tenido una política inteligente en una ciudad donde la verdad se administran muchísimos recursos y que ha dado algunas respuestas a los sectores populares, a los sectores bajos de zona sur, por supuesto no las estructurales, no en materia de vivienda, no en materia de ocupación, no en materia de salud pública, pero sí en la administración de los espacios públicos. Que la administración de los espacios públicos en zona sur muchas veces ha consistido en exacerbar la diferencia entre los pobres y, por ejemplo, trabajar sobre todo en la tensión que existe de vivienda en la zona sur, construyendo este mito de los inmigrantes vienen a sacarnos las casas a nosotros, vienen a ocuparnos los parques. Entonces, por ejemplo,
el macrismo ha trabajado muy bien con el desalojo de la villa de Papa Francisco, lo ha presentado como una conquista y muchos vecinos de zona sur lo han festejado, porque entendían que era como una invasión a su barrio. Entonces, digo, lo primero que pensar es esto, primero, guarda que el PJ no es exactamente la fuerza revolucionaria de nuestro pueblo, hay matices para apreciar ese problema. El segundo problema es que el macrismo ha trabajado muy bien, ha ganado en zona sur, ha sacado el 50% de los votos, 45% en las comunas más pobres, pero sigue siendo un número fenomenal. Esto quiere decir que algún tipo de respuesta ha dado y que los gobiernos anteriores, y sobre todo el ibarrismo, ¿no?, acá en la Ciudad de Buenos Aires, quiere decir que no ha dado ninguna respuesta, porque si el macrismo es lo mejor que ha pasado, significa que lo anterior era peor. Y esto para pensar esas problemáticas. Sí. Y después sí, me parece que entonces se aplican algunas discusiones que plantea Galazo, que la sociedad porteña es una sociedad vinculada al puerto, con niveles de ingresos muy altos, que su consumo se vincula mucho con el mercado internacional, con los dólares, con viajar al exterior, con escuchar música extranjera, con tener amigos en otros países. Entonces, ahí sí empiezan a valer también otras variables socioculturales de la Ciudad de Buenos Aires, que hacen al discurso nacional popular más difícil enraigar, digamos, conectar con esa base. Sí, bueno, el hacer el análisis de que, bueno, el porteño es un careta o es un oligarca y por eso vota a la derecha, creo que es muy erróneo y siempre se termina cayendo en eso, en creer que el que gana Macri en la capital porque son todos unos fachos por ahí. Claro. Pero en realidad la realidad muestra, los votos muestran que en realidad en las comunas más humildes ha ganado también el macrismo y eso creo que es un replanteo que se tiene que hacer el kirchnerismo. Vos, con esta cuestión, en relación, bueno, a los resultados que ha habido en Capital, ¿creés que esto se puede traspolar, digamos, a la disputa a nivel nacional? Yo escuchaba a Rodríguez Larreta que decía, la gente votó por un cambio. Yo creo, digamos, de mi opinión, que en realidad el cambio, si la gente vota al macrismo, vota continuidad de gestión en la ciudad de Buenos Aires. No sé si está votando un cambio a nivel nacional. ¿Vos cómo analizás eso? El discurso de Rodríguez Larreta era bastante esquizofrénico, porque era, sigamos con el cambio, era la consigna de campaña. Sigamos con el cambio es una contradicción. O es cambio o es seguir. Digamos, en realidad lo que siga no, y está muy claro, y eso también es un variable para tener en cuenta, es muy difícil derrotar un oficialismo cuando se trata de un oficialismo que también ha capturado buena parte de las políticas del gobierno nacional. En cualquier provincia, en cualquier distrito, siempre frente a un oficialismo después de 10 o 15 años de bonanza, es muy difícil derrotar. En la ciudad no hay continuidad, porque esto yo lo discutía la otra vez mientras entrevistaba a Heller, y era sensato. Heller dice, mira, vos pensás, el boom de la economía argentina, el boom de los autos, el boom del comercio, cada área que ha crecido, ¿dónde te parece que se va a reflejar la mayor riqueza? ¿Dónde se concentra la riqueza de todo eso? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Porteño estaría tan descontento? Vos decís, no, bueno, pero el macrismo expresa una fuerza antagónica con el kirchnerismo. Está bien, pero tipo, el gobierno local tiene mucho dinero, en Palermo te cambian las veredas, y en la zona sur te desmaldezan alguna plaza, y qué sé yo. Y si vos tenés laburo, lo que hay es una continuidad, digamos. Nos basamos en los resultados que se dieron en Salta y que se dieron en Capital Federal, lo que hay es un fortalecimiento de los oficialismos. Entonces la transpolación de la experiencia porteña es no, debería ganar frente por la victoria. Ahora, no podemos estar mecánicamente porque en Mendoza y en Santa Fe, por poco, pero los oficialismos han sido derrotados. Entonces, digamos, el mapa en vísperas de mayo, porque mañana es el Día del Trabajador y ya les adelanto mi saludo a ustedes, pero en vísperas de mayo, a tan solo 3 meses de la PASO de agosto, no está nada claro el escenario electoral, ni para los oficialismos, ni para las oposiciones provinciales, ni mucho menos a nivel nacional, para el gobierno nacional como para sus principales contendientes, que vendría a ser el macrismo y el masismo. Hola Cornejo, te habla Tamara. También mandarte saludos a vos y preguntarte qué pensás acerca de la interna que hubo dentro del PRO entre Larreta y Michetti, si pensás que fue algo estratégico para sumar más votos o si realmente hay una interna, y bueno, y además de qué pensás del lugar que sacó el Frente para la Victoria abajo por 3 puntos de Martín Lustó. Sí, ahí, a ver, varias cosas. Yo al principio no, pero hoy sí creo que la interna del macrismo tuvo mucho más que ver con los medios y con presentar una supuesta disputa que diferencia de proyectos. No expresan exactamente lo mismo Larreta y Michetti, aunque a nuestros ojos sea exactamente lo mismo. Digo,
en esa fracción de la derecha donde ellos transcurren, esas diferencias que tienen son importantes. ¿Sí? Larreta vende gestión y Michetti vende transparencia. Para determinados sectores del liberalismo, esa discusión es importante. Digamos, ahora, no estaban tan dispuestos a salir a la interna al punto de denunciarse públicamente, ¿no es cierto? Entonces, sí, ahí cuando Macri dijo, bueno, listo, basta, no lastimemos entre nosotros, tenemos que sumar, Michetti no iba a estar dispuesto a denunciar los negociados de Rodríguez Larreta con el juego, la prostitución, la droga, de determinados niveles de complicidad que una ciudad tiene con la criminalidad porteña, los barras, el fútbol, bueno. Ahora, yo creo que por eso, el resultado final es que fue medio falsa eso. Pero sí le sirvió al macrismo para por lo menos mantener el mismo nivel de votos que sacó en 2011. Que para ellos es un logro porque su principal candidato, Mauricio Macri, no se había presentado. Entonces, si bien mantuvieron los mismos votos que la última elección, al no ser Macri que se presenta, es un resultado que yo creo que es satisfactorio para ellos. Con respecto a nosotros, con respecto a Frente para la Victoria, hay que tener mucho cuidado, porque bueno, es difícil enfrentar al oficialismo, yo entiendo todos los límites que nosotros hemos tenido. Ahora, en la elección de 2011, cuando Filmus sacó 27%, todos lo vimos como un fracaso muy grande. Acá, la verdad que hemos estado todavía mucho peor, estamos casi en 2/3 de ese número. Entonces, la verdad es que el Frente para la Victoria porteño está en un momento bastante crítico, digo, aún considerando la fortaleza del oficialismo del PRO y de toda la estructura social de la ciudad, y que en el sur de la ciudad, donde están las mayores necesidades, es donde mejor nos ha ido. La verdad es que, bueno, hay que pensar, ¿no? Una autocrítica o por qué al oficialismo nacional en la ciudad, que es oposición, le ha ido tan notablemente mal. La verdad, ahí hay muchas versiones. La versión de los compañeros que han sido candidatos es que Mariano Recalde les fue bien, el problema fue que las otras fuerzas no pudieron sumar ningún punto. Ni Heller ni Barra, que se esperaba que tuviera mejor, ni Cerruti. Pensá que después de Mariano Recalde, los siguientes candidatos con votos fueron Cerruti y Barra, que sacaron 2 puntos cada uno. Es realmente muy poco, con 2 puntos no metés ni un legislador, y hay 60 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí lo que hay es, por lo pronto, si se quiere, la Cámpora pudo contener al centro del Frente para la Victoria porteño. Ahora, las fuerzas aliadas han demostrado una vulnerabilidad muy aguda, muy aguda. Ustedes van a decir, está bien, pero Mariano Recalde en la siguiente elección, en las generales, en el mejor de los casos va a sumar solo a los aliados. Entonces también tiene un problema ahí. Y bueno, sí, la verdad es que el Frente para la Victoria, en algún punto, yo creo que está pagando desde niveles de construcción, digamos, de límite de construcción, esto, lo que yo digo, digamos, los referentes de base muchas veces no ocupan los lugares que tienen que tener de referencialidad, donde la gente los defiende, los conoce, los tiene, por un lado. Pero por sobre todas las cosas, el costo más caro es el nivel de alianza y acuerdo que ha habido en la legislatura con el oficialismo, con el PRO. Y eso la gente al final lo termina sabiendo. Y uno entiende que una fuerza minoritaria tiene que acordar con el oficialismo y que una posición destructiva en la etapa actual que nosotros estamos en la política es problemático, digamos, que hay que sentarse a negociar. Pero bueno, digo, eso tiene consecuencias. Y la verdad es que incluso la campaña de Mariano no fue tan antimatrista. Entonces, este imaginario de que no somos tan oposición tiene un costo después en términos electorales. Bien, bueno, José, muchas gracias por el tiempo brindado, la verdad, muy esclarecedor todo lo que nos comentabas y tu punto de vista, así que agradecerte de parte de acá de todo el equipo por el tiempo y felicitarte también por el día de mañana, que es el Día del Trabajador, así que también saludos para vos y bueno, eso, muchas gracias por el tiempo. Saludos a ustedes, chicos, y gracias por llamarme. Bueno, un gran abrazo, José. Escuchábamos recién a José Cornejo, el director de la agencia de noticias Paco Urondo, que nos aclaraba un poco el panorama post primarias en la capital federal. No sé si alguno quiere hacer alguna consideración más, si no podemos escuchar un audio que nos trajo Luli de Cristina.